insisto, en 1974, quedaba tan lejos de mi casa en mi infancia, que yo sabía que cuando íbamos a ir ahí, me iba a descomponer durante el viaje seguro y teníamos que parar varias veces porque yo tenía ganas de descomponerme, no seré más explícito. Y además tendríamos que quedarnos sí o sí a dormir una noche en la casa de la abuela. Y la casa de mi abuela era como si alguien hubiese apretado el botón de pausa y se había olvidado de soltarlo. No sé si ustedes habrán tenido alguna casa así cuando eran jóvenes o niños, donde uno dice, parece que todo está quedado en el tiempo. Yo estoy hablando de 1974, que uno iba y parecía que estaba en el 1800 todavía la casa, ¿no? En esa casa no había ni bicicletas, ni pelotas, ni aros de baloncesto, ni juguetes, ni nada divertido para hacer. Esa casa era villa aburrida. Era horrible, era villa aburrimiento. Y hubiese sido muy aburrido excepto escuchar las historias de la abuela al lado de la chimenea por las noches, porque nos podíamos quedar tarde, hasta muy tarde, el otro día no había colegio, y nos quedábamos a dormir, así que podíamos quedarnos hasta que la abuela se cansara de contar historias. Y tenía una gentileza la abuela, cosas que no suelen hacer mucho los abuelos. Era prestarnos a toda la familia, que éramos 4 en aquel entonces, eran 2 adultos, papá, mamá, mi hermano y yo, la habitación matrimonial. No sé dónde irían ellos a dormir. El abuelo se quedaría masticando tabaco toda la noche en la silla mecedora, supongo. Pero nos prestaban la habitación matrimonial y había un cuadro, una fotografía detrás de la cabecera de lo que se supone es la cama de la abuela, que a mí me llenaba de, no sé si de miedo, pero me producía sentimientos encontrados, porque lo puedo ver hasta el día de hoy. Había un cuadro que me asustaba un poco, para decir verdad. Una fotografía color sepia había atrás, encuadrada en un marco ovalado de madera de nogal. Eso hacían los abuelos antes. Una fotografía de estudio, pero un cuadro ovalado así, donde había un hombre horrible, que alguna vez conté, una pareja misteriosa que ocupaba la cabecera de la cama de la abuela. El hombre estaba de pie, así durito, con esta posición así. Y acá en la silla una señora con un horripilante sombrero que jamás voy a olvidar. Y yo decía, quiero que apaguen la luz, porque no puedo dormirme con esa imagen. Y al día siguiente, recuerdo que le pregunté a la abuela quiénes eran. Y la abuela, pues no se parecía ni al abuelo ni a la abuela. Y me dijeron, bueno, ese que está ahí es el abuelo de tu papá, don Francisco Goebel. Y me empezó a contar historias de cómo había peleado en la guerra en Alemania. Y cómo después de la guerra, que había quedado medio loquito, ahí ustedes están entendiendo algunas cosas hoy. Y mientras mi abuela hablaba, mi día aburrido o mi visita en blanco y negro se transformó en un Oscar Monet a todo color. De repente todo cobró sentido, todo tenía como cierto sentido, porque en primer lugar me enteré que yo provenía de algún lugar, que yo venía de algún sitio. Me enteré por primera vez que todo no empezó desde que yo nací. Uno tiene a veces esa sensación infantil. Me enteré también que ese abuelo, don Francisco, murió de tuberculosis muy joven. Ustedes dirán, ¿y por qué te acuerdas de tantos detalles? No solo porque era días antes de la Navidad, sino porque descubrí de dónde venía. Todos necesitamos saber de dónde venimos. Cuando me di cuenta de que era parte de una historia muy grande, empecé a tratar de buscar los espacios blancos para llenar. Me preguntaba, por ejemplo, por muchos años, me preguntaba si el bisabuelo que había visto en la foto, en realidad era tan rudo como parecía el retrato, o tal vez en el fondo era un buen hombre, era tierno. No sé, mi abuela no me pudo contar mucho. Me pregunté muchas veces si él se imaginó que alguna vez alguno de sus hijos iba a emigrar para la Argentina, y si se preguntó alguna vez si tendría un bisnieto como yo. O se revolcaría en la tumba. Me pregunté muchas veces si la guerra lo habrá afectado de algún modo. La abuela decía, sí, estaba loco. Yo no estuve en ninguna guerra y más o menos estoy igual, así que... Me preguntaba si habrá habido artistas también en la familia de los alemanes o simplemente los habrá habido en la familia de mamá. Y es como las preguntas de la Biblia. Es como esos agujeros que hay en la Biblia sin resolver. Cuando yo leo las Escrituras me pregunto, yo sé que no son preguntas muy profundas,
para hacer en un seminario de teología, pero me las pregunto al fin porque estoy loco como el abuelo que estaba en la guerra. Yo me pregunto, Eva, ¿habrá comido frutas otra vez? Noé, ¿dormiría durante las tormentas? ¿Ah? Jonás, ¿habrá comido pescado después de salir del pez o el solo olor lo descomponía? No, yo estuve adentro de uno, no quiero comer pescado. Moisés, ¿evitaría toparse con la zarza por miedo a que se le prenda otra vez y lo mande a otra aventura? ¿Cómo habrá enfrentado la muerte la segunda vez Lázaro? Pero hay un personaje en la Biblia que aparece y desaparece tan rápido que deja un montón de preguntas sin responder. Ni los teólogos más eximios pueden responder. Es un actor de reparto fundamental en el guión de la historia y su papel es muy preponderante en el primer acto de la historia y después vuelve a aparecer cuando Jesús tiene 12 años de edad. Se le pierde el niño en el templo y después desaparece de la Biblia. José, el padrastro de Jesús. Siempre me llenó de preguntas, ¿cómo lo vivió? Porque uno se centra en María y José. José aparece solo en 2 o 3 ocasiones y luego desaparece y me llena de preguntas, casi como cuando veía la foto color sepia en un marco ovalado de madera caoba de don Francisco Gebel. Me pregunto un montón de cosas, ¿qué fue de él? ¿Qué pensó cuando su mujer se embarazó y dijo, fue el Espíritu Santo? Mire si tu esposa te hace eso. Pero no aparece José en las bodas de Caná con su mujer, ni con Jesús. No aparece cuando Jesús hace milagros. No estará tampoco al pie de la cruz. Todos presumen que para ese entonces José ha muerto. Pero todo está librado a la especulación. La Biblia no dice que José murió necesariamente ni cuándo. Ahora, ¿qué pregunta les haces a Dios cuando estás en algo más grande que tu propia historia? Como José. ¿Qué pregunta le haces a Dios cuando sabes que formas parte de algo que es más grande que tú mismo, que no se trata de ti, como en el caso, insisto, del padrastro de Jesús? ¿Qué le preguntas a Dios cuando sabes que formas parte de algo importantísimo, pero vas a aparecer y desaparecer cuando el guionista lo decida? Porque a nosotros nos gusta, Señor, úsame para las multitudes, levántame como pastor, hazme un empresario. Y si Dios te dijera, no, un simple mayordomo, vas a ser un padrastro de la cosa. Vas a entrar en escena y te desapareces y nadie sabe de ti. Formas parte, por supuesto, de lo que quiero hacer, pero la gente te olvidará. Casi no te recordarán la Navidad a excepción de un acto escolar, de un acto en el colegio o en una iglesia donde alguien hará de un tímido José, nada más que eso. ¿Qué pregunta les haces a Dios cuando sabes que solo es un actor de reparto? Digo a todos los que nos encanta ser protagonistas. ¿Qué pregunta le haces? ¿Tienes dudas? Yo estoy seguro que sí. ¿Qué se te cruza por la cabeza? ¿Qué se le cruza por la cabeza a José en Belén, por ejemplo? Estoy hablando de José fuera del establo, donde su mujer le pide quizás, déjame a solas un momento. Y él tiene como único testigo el cielo colmado de estrellas. Y tiene un montón de dudas y dice, hice lo que pude hacer, calenté el agua, pero no le pude dar ni a mi esposa una cama. Qué mal marido que soy. Ni siquiera pude darle a mi esposa embarazada una buena almohada. Puse de almohada la manta de mi burro. La puse entre el establo maloliente de animales y eso no está bien. Él siente que lo que sabe hacer es poco para lo que está ocurriendo. No le pudo dar un hotel, un motel, un hostal a su esposa y camina bajo las estrellas y tiene un montón de preguntas. Yo supongo que habrá orado diciendo, mi hijo naciendo en un establo, eso no lo hubiese imaginado. Una cueva con ovejas, con burros, con heno, con paja. Cuando dijiste que nacía el Mesías, yo nunca me imaginé andar con una mula cansada, una pila de leña y una olla de agua tibia. Esto no era lo que quería para mi hijo. Y ahí Dios creo que responde, ¿perdón? Algunos ya están entendiendo por dónde voy, ¿no? No te entendí la oración. Esto no era lo que quería para mi hijo. Y Dios le dice, me parece que te confundiste, no es tu hijo, es mi hijo, no tuviste nada que ver. Eres un actor de reparto, no es tu hijo, es mi hijo. ¿Te olvidaste? Eso es una respuesta que uno no quiere oír de Dios. Y José la tuvo que oír.
No es tu hijo, es mi hijo. A mí me ha pasado un montón de veces, porque así somos todos como José. Nos adueñamos de todo lo que decimos que solo vamos a administrar. Decimos, yo sé que mi familia no es mía. Y un día Dios nos pide los hijos y los estamos negando. Yo sé que lo que tengo no es mío. Y un día nos piden una ofrenda sacrificial. Es que yo no puedo poner, yo tengo que bogar por mi familia. Y Dios dice, ¿quién? Perdón. No, es que yo no puedo porque está bien, yo ofrendo en la iglesia y los regalos de Navidad, yo soy el que provee las cosas para mi familia. ¿Cómo? No te entendí, padrastro. ¿Y por qué nos adueñamos de las cosas? ¿Por qué nos ponemos mal cuando la salud se pone frágil? Es que a mí no me gusta perder mi salud. ¿Tú qué? No me gusta pasar problemas económicos porque yo quiero tener mi casa sin que falte nada. ¿Tú qué? Somos tan particulares para eso. Yo tengo una filosofía. Cuando hay alguien que dice, me siento mal porque fracasé, significa que si hubiese tenido éxito, la gloria también se la hubiese llevado él. Cuando alguien dice, yo sé que le fallé al Señor, fracasé en esto. Si te llevas los fracasos, significa que también te hubieses querido llevar el éxito. Por eso Dios no te lo dio al éxito. ¿Soy claro lo que dije, sí o no? Cuando uno se siente dueño, el fracaso te duele. ¿Y el éxito qué hace? Te enorgullece. Si Dios sabe eso, Dios quiere que saques la mano del plato, los pies del plato y digas, yo no tengo nada que ver, voy a hacer mi mejor trabajo. Y si esto falla, va a ser por el Señor. Y si esto va a ser una victoria, va a ser por el Señor. Él sabe por qué. Él sabe, Él tiene todo bajo control. Si Él permite que tu economía se ponga frágil un tiempo, bueno, algo te quiere enseñar. En algo Él se quiere glorificar. No es que hiciste necesariamente las cosas mal. ¿Me siguen, sí o no? Mayordomo es, toma lo que Dios le da, trabaja, lo multiplica y cuando viene el Señor, lo entrega multiplicado. Pero no somos dueños de nada. Y José, cuando reclama, pero ¿cómo puede ser que mi mujer está acá? Aunque la Biblia no lo dice, yo creo que él oró. Creo que Dios tiene una respuesta para él y le dice, no es tu hijo, es mi hijo. No es tu visión, es mi visión. Señor, tengo tantos dones y no los puedo usar. No son tus dones, son mis dones. Yo a veces escucho gente que dice, yo tengo todos los dones del Espíritu, tengo tal don. Yo no tengo ningún don, nunca lo tuve. Lo que tengo son talentos. Los dones vienen del Espíritu. Yo soy como una cañería donde circulan los dones del Espíritu a través mío. Pero el día que yo crea que yo produzco los dones, estoy fregado, chico. Si yo, por ejemplo, no tengo el don de lenguas. Si yo tuviera el don de lenguas, hablaría inglés perfecto. No diría Nachu Michu. Si tuviera el don de lengua, hablaría portugués, francés, sudafricano. Pondría en mi casa, se hacen traducciones a todos los idiomas, porque yo domino el don, no es mi don. De repente, cuando no sé qué orar, el Espíritu Santo me toma e intercedo como conviene con lenguas que yo desconozco. Si yo tuviera el don de sanidad, no estaría acá, tendría un cartel en la puerta de mi casa, se sana gente. Si yo tuviera el don de profecía, yo sabría el futuro de todos, pero no es algo que yo manejo. El Espíritu Santo es como un gran tanque de agua que está arriba, y si la cañería está limpia y no hay sarro, cuando abres el grifo, fluyen los dones del Espíritu, pero no son tuyos, fluyen del Espíritu Santo. ¿Me siguen, sí o no? Fluyen. Yo no puedo tener, no sé, el talento de la comunicación, el talento de vestirme con saco rojo, pero los dones son del Espíritu Santo. Y puede fluir no ninguno, o pueden fluir todos. Eso es ser mayordomo. Eso es el que entiende que, wow, un millonario me pidió que le cuide la casa en Beverly Hills, le estoy cuidando la casa a Brad Pitt. Y me dijo que puedo comerme lo que hay en la nevera, usar los autos, menos Angelina Jolie, puedo tocar todo. Ahora, qué torpe, si ese después se cree dueño, ¿no? O se va a caminar a la alfombra roja pensando de que él ganó las estatuillas del Oscar. Qué torpe. Pero así somos nosotros. Así que cuando uno es padrastro, punto. Uno es padrastro de la visión. Uno está allí porque es un actor de reparto. Cuando dice te vas, uno se va.
Pero a lo mejor José es muy parecido a nosotros y dice, uy, perdón, sé que no es mi hijo, sé que no es mi hijo. Está bien, pero tú sabes que yo soy carpintero. Y como carpintero yo me dedico a lograr que las cosas encajen. Hago que cuadren los bordes de madera, respeto la línea de la plomada. Yo mido 2 veces antes de cortar. Yo soy un constructor y las sorpresas y la improvisación no son amigas de la construcción. A mí me gusta siempre mirar el plano, Señor, verlo antes de comenzar. Así que entendeme, Señor, yo sé que no es mi hijo, pero a mí me gusta tener todo planificado. No me gusta esto de la fe, que parece que nos van a matar al nene, que hay que salir corriendo. A mí me gusta planificar. ¿Está mal? ¿Han hecho esa oración alguna vez? No es que me falta la fe, pero yo no puedo hacer cosas sin plata. Porque yo soy así, yo soy muy administrador o administradora. No es que yo dude, pero a mí me gusta saber que en el banco hay dinero. Si no me pongo mal, me afecta el carácter. Porque yo soy así, porque a mí me gusta hacer las cosas con excelencia. La cantidad de haraganes que yo conocí que no hacen nada porque dicen, cuando lo vaya a hacer, me gusta hacerlo con excelencia. Y se les pasa la vida y nunca hacen nada. ¿Y a quién usa Dios? A los padrastros, a los que hacen lo que pueden, calentar el agua, cargar la mula y vamos a obedecer al Señor. José quiere planificar. Hubiésemos hecho una Navidad mejor, dice. Y el Señor dice, no es tu proyecto, es el mío. ¿Cómo me atrevo a especular sobre todo esto que pudo haber dicho José y que pudo haber respondido el Señor? Yo creo que desde que el mundo es mundo, a nosotros no nos gusta el maná diario. A nosotros nos gusta tener provisión. ¿Por qué no puedo guardar maná para mañana? ¿Por qué para mañana se pudre? ¿Quién ideó esta cosa? ¿A quién se le ocurrió este proyecto, Dios? ¿Está mal guardar maná? ¿Está mal hacerte un taquito de harina con tortilla de harina y guardar tortilla para mañana? Y Dios te dice, la tortilla para mañana no te servirá para el taco. Todos estuvimos parados donde estuvo José, atrapado entre nuestra lógica y lo que dice Dios. Hicimos lo que Él dijo que hiciéramos, pero luego cuestionamos el método. No nos gusta cómo Dios actúa. Y nos preguntamos si estamos en el camino correcto, si hay un plan que apoye este proyecto, o si hay un precedente. ¿Habrá alguien que le pasó lo mismo que a mí? Queremos hasta leer en un libro a ver si no somos los primeros, los únicos sonsos los que nos pasa esto. Y hemos hecho esa oración, tal vez no en las afueras de un establo, pero sí afuera de una sala de emergencias, en el césped perfectamente cortado de un cementerio, o al costado de la ruta llorando en la banquina con el auto detenido. Hemos hecho esas preguntas a Dios y nos preguntamos por qué Dios obra de la manera en que lo hace. Y si te estás preguntando lo mismo en esta fiesta, tengo la respuesta. La respuesta es una sola palabra: obedece. La Biblia dice en Mateo 1:24, José solo hizo como el ángel del Señor le había mandado. Cuando has hecho lo que sabes hacer, que es calentar agua, cargar una mula y esperar el nacimiento, simplemente haz lo que hizo José. Una vez que María le explicó, una vez que lo llamó el ángel, él fue obediente cuando el cielo brillaba y fue obediente cuando el cielo estaba oscuro. No permitió que su confusión alterara su obediencia. No lo sabía todo, pero hizo lo que sabía. No tenía todo el plano, pero hizo lo que sabía. Cerró su negocio, empacó las maletas y se fue a otro país. Y lo hizo porque Dios dijo que lo hiciese. Y si él hacía lo que Dios le mandó a hacer, iba a nacer alguien que iba a transformar el mundo gracias a su obediencia, gracias a que él simplemente estaba en el lugar indicado, en el sitio correcto, en el momento oportuno. Dios esta mañana sigue buscando gente común que sepa obedecer a un Dios poco común. Dios sigue buscando gente común, lo diré otra vez, que sepa obedecer a un Dios poco común. Pregunta: ¿servirás a Dios aun cuando no lo comprendas? Yo he servido en las iglesias aun cuando no comprendía ni al pastor. Iba a orar y el Señor me decía: no te puse para entender, obedece. No te puse para que te expliquen, obedece. Y ni hablar cuando Dios nos pidió pasos de fe y nos decía solo: sal de tu tierra y la parentela. A Miami nos mandó desde Argentina. Y ustedes dirán: oh, qué upgrade, qué lindo. No, era lindo. Teníamos nuestra casa, nuestras vajillas, teníamos 2 automóviles. Por fin, casi promediando los 40 años, pudimos tener algo para decir: bueno, papá, ¿viste que al final no soy tan cabeza loca?
Mi viejo me criticó toda la vida. Vivís rentando, no tenés nada, todo por ponerlo para Dios. ¿Qué vas a hacer cuando seas viejo? Y yo le decía, el Dios que me usa hoy me va a mantener cuando sea viejo y va a mantener mis hijos y mis nietos y mis bisnietos. Y un día podemos tener una economía más o menos estable, sentimos que más o menos resolvimos nuestra vida y Liliana me dice, ¿no sería mucho pedir comprar esa vajilla que siempre quise tener y ese mueble que vi en la revista? ¿Y si nos compramos un televisor grande? Porque en Argentina los plasmas no te los dan como acá, en cuotas por $100. No, comprar un televisor grande era, mire señor, le dejo el riñón, después lo vengo a buscar. Pero nos pudimos comprar un televisor grande. Y un día el Señor habla y nos dice, muévanse. ¿A dónde? A otro país. Dios ya tenía el cronograma de lo que estaba ocurriendo en la Catedral de Cristal. Ya estaba River Church en su mente, en su corazón. Ya estaba este día en su agenda. Yo no tenía la menor idea. Ahora Dios dijo, ¿qué le tengo que andar explicando a un empleado lo que tiene que hacer? Se me va para Miami, viejo. Y el televisor grande lo regala. Y las vajillas, ahí está, regale. Fuimos a un hogar de niños, a orfanatos, regalamos todo, no pudimos vender nada. A un avión con 8 maletas, a los 40 años, 20 y tantos años de casado, empezar otra vez. Se piensan que me fui con una propuesta de Hollywood. Me fui creyendo a Dios. Y una vez en Miami salía todas las noches a orar. Y le decía al Señor, Señor, dime la verdad, ¿me jubilaste? Esa fue mi oración. Porque yo todos los fines de semana viajaba para predicar a Colombia, Honduras, Dominicana, y toda la semana estaba en casa. Y digo, ¿me jubilaste? ¿De verdad que se terminó mi tiempo? Estaba mirando los patos, porque en Miami hay un laguito y hay unos patos ahí, así que miraba los patos y decía, ¿me jubilaste? ¿Termino como este pato? Y Dios, que conocía el plano, se reía. La mayor aventura de mi vida estaba por comenzar. Y Dios solo me decía, padrastro, ni es tu hijo, ni es tu proyecto. Eres un clavo en mi caja y te voy a usar. Si te dejas usar, vas a ser parte de algo mucho más grande que tú mismo. A lo mejor parte de una iglesia que cambia la historia en los Estados Unidos. Si obedeces. Si obedeces. ¡Aleluya! José preguntó. Yo creo que preguntó, Señor, dime si todavía estás conmigo, porque él se sentía que no era nada. Una mujer dando a luz un hijo que no es de él. Dime si todavía estás conmigo. Y creo que la respuesta no se tardó. Junto con el llanto del niño estuvo la respuesta. Sí, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está contigo. José, el mundo te olvidará pronto, pero yo siempre te estaré eternamente agradecido por prestarme el vientre de tu mujer. Por haber sido tan caballero de llevarla a ella escondida para que pudiera parir al Hijo de Dios. Algún día el cielo te aplaudirá de pie, José. Serás el carpintero que cerró su negocio, su presupuesto, armó unas maletas y sobre todas las cosas protegió a una mujer que no estaba embarazada por él. Eso merece una ovación de pie, José. Nunca lo olvidaremos. Algún día, miles de años después, en Anaheim te recordarán. Y al recordarte a ti sabrán que muchos de ellos también son padrastros, nada más que se han querido ser padres, nada más que se han hecho dueños de los proyectos que no les pertenecen. Si tan solo aprendieran de ti, agradecerían por mesas semivacías, por presupuestos frágiles, por autos que no arrancan, por ropa que no está tan a la moda, por cuentas bancarias que están en rojo. Agradecerían por todo, porque sabrían que son parte de una historia mucho más grande que ellos. Sabrían que no se trata de... Veíamos la apuesta con el viejo y decíamos a ver si la llama es más grande, y traíamos una llama más grande con un papel y él no sentía el dolor, no sentía el calor. Y recuerdo siempre eso y le pregunto de tanto en tanto al viejo si realmente no sentía el dolor. Dice, no siento nada. Los callos son tan gruesos que me insensibilizaron al dolor y por supuesto la piel. Gente que trabaja en Etiopía o en Somalia dicen que también tienen que encallecer su alma. Dice que tienen que tener cierto callo emocional para poder tratar con los niños que se mueren de hambre por inanición a diario.
Si no te terminas enfermando y no puedes continuar con la tarea. De allí que la constante exposición o contacto con lo profano o con lo sagrado siempre produce callosidad en el corazón humano. Lo peor no son las cosas feas a las cuales uno se tiene que acostumbrar porque dices, bueno, sabes, me toca lidiar con la basura, trabajo de recolector de residuos. O dices, me toca convivir con estos olores porque trabajo con la pintura. Pero ¿qué tal si nos acostumbramos, como digo siempre, a lo sagrado? ¿Qué tal si lo que Dios ha hecho en el año nos parece natural? O lo que es peor, creemos que Dios de algún modo nos lo debía. Y entonces no somos agradecidos. Y la famosa frase que he mencionado durante todos estos años, lo sagrado se vuelve ¿cómo? Común. Y nos hacemos callos espirituales, que son peores que los emocionales. Yo no estoy tan preocupado por los callos en el alma, porque como nos dijo el Espíritu Santo el fin de semana pasado, no es tanto lo que sentimos, sino lo que creemos por fe. Lo que es peor cuando esos callos invaden nuestra pasión por las almas, cuando perdemos la capacidad de pensar que mucha gente que hoy no tiene a Cristo, que podría morir este mismo día, va a pasar a la eternidad sin ser salvo. Y no nos importa, nos olvidamos porque de alguna forma estamos tan expuestos al estímulo emocional de recibir nosotros lo que Dios tiene, que perdemos la sensibilidad de los que no tienen a Cristo, de los que hoy no tienen para comer un alimento espiritual. Ese es el problema cuando se nos encallece el alma a tal punto que perdemos la pasión por los perdidos. La Biblia dice en 1 de Timoteo 4:1, el Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. De eso el Espíritu Santo me hablaba ayer y me decía, dile a mi pueblo que los he bendecido. Diles que los he traído a tierra donde fluye leche y miel, que después de pasar por el desierto los traje para que sean bendecidos, prósperos, benditos, pero que la condición es que los callos no se hagan en tu alma. La condición es que hay miles de hermanos perdidos, miles de gente que no conocen al Señor. Y así como los niños pueden encallecerse sus emociones mirando violencia, nosotros podemos encallecernos en términos de perder la pasión por las almas. Y el Espíritu Santo me dijo, dile a mi pueblo que me urge, que prediquen, que salgan, que lo que han recibido de gracia, lo den de gracia. Es una orden, no es una sugerencia, es el gran mandamiento. ¿Cuántos reciben esa orden de parte de Dios como exhortación divina? Díganme, amén. ¿Lo reciben, sí o no? Ahora préstenme atención durante los próximos minutos, porque esta historia que les voy a narrar ahora es la que aparece en el libro de Segunda de Reyes, donde el rey de Siria sitia la ciudad de Samaria. La sitia, la rodea con los enemigos. Entonces los que están dentro de los muros no pueden salir a buscar comestibles. No hay flujo de negocios. No hay grano que circule. No hay vino, no hay mosto, no hay aceite. Esa era la forma agresiva, pasiva, que tenían los ejércitos de vencer a una nación. Así que los que estaban adentro estaban muriendo de hambre. Los que estaban afuera, que solían vivir de la basura, estaban peor, porque la ciudad ni siquiera producía basura. Y la Biblia dice que inmediatamente que el hambre empieza a crecer, los padres consideran comerse a sus hijos. Literalmente, no es una metáfora, no es una parábola, esto ocurrió. Segunda de Reyes 6:27, va una mujer a quejarse ante el rey y dice, mira, su majestad, esta mujer me propuso que le entregáramos a su hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Causa gracia, pero una tragedia. Nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que esta lo escondió la desgraciada. ¿Por qué esta historia está aquí tan patética? ¿Por qué una historia tan pútrida, de pronto tan sórdida aparece en la Biblia? Porque cuando hay hambre espiritual en la sociedad, lo primero que se da vuelta es el sistema de valores. Es lo primero que se da vuelta. Normalmente una madre se sacrificaría por sus hijos. Pero cuando en un hogar los hijos pasan horas y horas y horas con una tablet o frente a la pantalla para que no molesten, literalmente están permitiendo que el diablo se coma a sus hijos. Cuando los padres
son abandónicos en la propia casa y para que no molesten los envían a la habitación a que hagan algo durante horas sin saber a qué basura virtual están expuestos, literalmente están comiendo a los hijos. Claro, no sale una vecina y le dice a la otra: ¡Hey, ya se comieron al tuyo, ahora le toca al mío! Eso ya no pasa. Pero en términos espirituales es exactamente lo que está ocurriendo cuando hay hambre en la tierra, que el sistema de valores empieza a cambiar. Y los padres, en lugar de dar la vida por los hijos, los primeros, los más débiles, son los que demuestran cómo está la sociedad. Nuestra responsabilidad como padre es no permitir que el diablo los devore, no permitir que la sociedad, que el sistema que los quiere llevar a un mundo que los desconecte de los padres, avance cada día más en nuestro hogar. Es nuestra responsabilidad en el hogar ser faros, ser cuidadores, ser vigiladores. No tengan miedo de poner un password, no tengan miedo de investigar dónde navegan. Si tus hijos, como digo siempre, viven en tu casa y no pagan la renta, son tu responsabilidad. No son inquilinos, son hijos. Tengan 20, 25, 30 años, son tus hijos. Mientras vivan bajo tu techo, vivirán en una casa de bendición. Vivirán en una casa donde hay un sacerdote o una sacerdotisa que diga: todo lo que entre aquí tiene que ser de bendición. No voy a permitir que Satanás coma a mis hijos delante de mis ojos. Aunque haya hambruna en la tierra, aquí habrá pan en la casa del pan. ¿Están conmigo, sí o no? Y una de las lecciones que aprendo de esta historia es que cuando hay hambre, Dios siempre usa a la gente que no tiene nada para perder. Gente que dice: Señor, yo estoy dispuesto a que tú me uses. La Biblia narra en 2 Reyes 7:3 que ese día 4 hombres que padecían de la lepra estaban sentados en la entrada de la ciudad, estaban fuera de los muros. Y dijeron: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? No ganamos nada, porque si entramos a la ciudad nos vamos a morir de hambre como el resto. Si nos quedamos aquí, también nos vamos a morir, porque esto ni basura tiran. Así que ¿por qué no caminamos hacia los sirios, hacia los enemigos? Y si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, bueno, apresuramos lo que tarde o temprano nos va a pasar. Esa es la ventaja de estar fuera de la ciudad, de estar abajo y afuera. Esa es la ventaja cuando no tenemos nada que perder. Mi querido, no hay nadie más peligroso que alguien que no tenga nada para perder. Hace muchos años, en el año 91, yo era un jovencito, pobre como una laucha, una rata, no tenía nada. Nunca fui rico, pero en ese momento no teníamos ni para comer. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo: si yo puedo usarte el resto de tu vida como cuando nunca tenías nada para perder, no tendrás límite. Cuando crecemos y creemos que tenemos que proteger algo, ahí es cuando dejamos de ser útiles para Dios. Entonces a veces Dios nos tiene que llevar a situaciones límite para que entendamos que dependemos del Señor. No dependes de tu crédito. Y si tú dices: no, yo sé que no dependo, pero es importante. Tan pronto lo digas, Dios es tan celoso que algo te lo va a arruinar al crédito. Alguien se va a olvidar de pagar algo te va a pasar, o vas a tener algún revés donde el crédito va a ser... Y todo el mundo, los adoradores del Dios crédito, te van a decir: ¡ay, está fregado! Y no te estoy diciendo que no seas buen administrador. Lo que te digo es que si de pronto en tu cronograma de vida el crédito empieza a ser lo primero, Dios te va a llevar a una situación límite en que entiendas que no tienes nada para perder. Y cuando no tengas nada, Él te va a decir: ahora sí puedo usarte, ahora sí dependes de mí, ahora que no tienes nada y que lo único que te resta es orar, ¿de verdad crees que yo puedo glorificarme en ti? ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Así que hay 4 tipos, 4 leprosos que están fuera de la ciudad y no tienen nada para perder. La segunda cosa que yo entiendo aquí, y ahora vuelvo de los callos, es que Dios siempre usa gente que esté dispuesta a morir, pero marchando hacia adelante. Siempre. Y esto te lo voy a decir, nunca te lo olvides, un consejo de hermano a hermano. Si vas a morir, que sea marchando hacia adelante. Si vas a morir, si te va a ir mal, que sea avanzando como los samuráis. Muere en el intento de pelear, no de retroceder. No hay peor cosa que te maten por la espalda. Hay gente que se sienta en las afueras de la ciudad y se deja morir porque no ve las señales espirituales. ¿No será, pregunto, no será que Dios permitió que pases esa crisis económica para que con claridad oigas las señales de lo que Él te está pidiendo que hagas, para que cuando empieces a marchar, Él luego traiga la economía que estabas esperando?
¿Me siguen, sí o no? ¿No será que Él permitió que esa enfermedad, no digo que Él la trajo, el Dios no genera enfermedades, pero que de alguna manera esa enfermedad vino como para darte un golpe, un shock, y entender que así te puedes quedar sin nada, incluyendo la salud, de un día para otro, si no dependes de Él? Y en cuanto te das cuenta que dependes del Señor, ¡wow!, eres sano inmediatamente, tomas la victoria que el Señor te dio en la cruz, pero ahora entendiste de que tienes que marchar, que no te tienes que detener. Oigan, no te tienes que detener. Que el Señor te hace trabajando. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Que el Señor te halle marchando, batallando, avanzando. No te quedes quieto. No te detengas, sigue luchando. La primera derrota es darte por vencido. Decir, no puedo más. Mira el hijo que me tocó. Mira el marido que tengo. Mira la esposa que tengo. Mira el jefe que me tocó. Miren el pastor que está ahí. Cuando te das por vencido, esa es la primera derrota. Entonces lo que tienes que pensar es, ¿qué es lo peor que podría pasarme? Esa fue la filosofía de los leprosos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? No dijeron, vamos por lo mejor. Dijeron, ¿qué es lo peor? Acá nos morimos. Si entramos adentro, se están comiendo los hijos. Si salimos afuera y tal vez nos ven leprosos y nos empiezan a matar antes que lleguemos para no contagiarse. Lo que sea, vayamos a marchar, vayamos adelante. Pero si nos quedamos acá, es una muerte segura. Alguien tiene que oír esta palabra. Si te quedas como estás, es una muerte segura. Va a cambiar el mes, va a cambiar el año y es una muerte segura si no empiezas a marchar. Hay algo que tienes que empezar a hacer. Hay un paso que tienes que empezar a dar. Tienes que dar uno y el otro y el otro y el otro. Hay algo que tienes que empezar a hacer. Tú dices, pero no tengo las garantías. Pero si te quedas, tampoco tienes garantías de que las cosas te van a ir bien. Tienes que dar un paso de fe. Nada se logra si no corres un riesgo. Nada. Tienes que arriesgarte. Hay gente que no toma decisiones, son los hijos del rigor. O no son ustedes padres, la mayoría conmigo, y no saben que hay hijos que entienden a la primera y hay otros que son hijos del rigor. O a mí solo me tocó hijos que hay que amenazarlos para que hagan las cosas. Todo el mundo junta la ropa, todos juntan sus calzones, todos doblan la ropa, todos se lavan la cara, todos se sacan las lagañas desde chiquitos. O algunos tienen que decir, anda, lavate la cara otra vez, desgraciado. Porque no tocan los jueguitos, ¿sí o no? O no hay padres acá que les confiscan las tablets para que hagan las cosas que tienen que hacer. Porque son los hijos del rigor. Y solo en las situaciones límite entienden, juntaré el calzón. Sí, hijo. La Biblia dice que cuando los leprosos empezaron a caminar, los sirios escucharon como estruendo de muchos carruajes, de caballos, de grandes ejércitos que venían contra ellos. Eran cuatro que caminaban así, leprosos, pobrecitos, pero Dios les amplificó los pasos. Cuando das un pequeño paso de obediencia, el Señor siempre lo amplifica, lo hace ver más grande para que el enemigo tenga miedo que hay alguien que ha tomado la autoridad y le ha creído a Dios. ¿Lo reciben, sí o no? Siempre Dios amplifica tus pasos. Solo das un paso y en el infierno se siente ¡buh! Es un talón de oso. Das otro paso, ¡buh! Y la sociedad empieza a conmocionarse. Siempre son pequeños pasos, siempre. Yo recuerdo la primera vez que fuimos a rentar un estadio, jovencitos, dimos un paso así de fe, flaquito, y de pronto toda la sociedad conmovida, la prensa. Yo dije, ¿qué pasó? Dios amplificó. No hay mejor agente de prensa que el Espíritu Santo. Cuando obedeces, tus enemigos tiemblan, y aunque vengas solo, vienes en el nombre del Señor de las multitudes, el que te dio la autoridad. Tienes el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte. ¿Sí o no? Siempre. Así que, he aquí el punto. Llegan los leprosos y la Biblia narra que los enemigos, los sirios, que sintieron los pasos amplificados, juntaron lo poco que pudieron del susto y salieron corriendo en ropa interior a la tierra del nunca jamás, dejando todo el botín, la comida. Así que estaban toda la comida allí y llegan los leprosos, no hay gente, está toda la comida y allí
este es el punto que el Espíritu Santo me hablaba ayer. Dice, cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron plata y oro y ropa. Y después fueron a esconderlo todo. Imagínense, fueron a esconderlo todo porque ellos vivían de la basura de la ciudad. No lo dejaban entrar a la ciudad, eran leprosos, eran inmundos. Así que, ¿qué van a andar compartiendo? Escondieron toda la comida, dijeron, acá tenemos para comer. Los de la ciudad, estos tontos, no van a salir nunca porque piensan que están sitiados todavía. Que se sigan comiendo los hijos. Aparte, algunos hijos hay que comerlos a esos. Nunca van a salir. Nosotros avanzamos y resulta que nos dejaron el campamento lleno de comida. ¿Qué vamos a andar compartiendo? Así que escondieron todo, tomaron varios objetos, tomaron comida y la escondieron. Esa es la mente encallecida de acumular y esconder lo que es la voluntad de Dios. Cuando estuve en Israel, conocí el Mar Muerto. Es un mar o un lago que es un callejón sin salida. Solo libera su ingreso de agua a través de la evaporación. Y no tiene corrientes de agua, ni tributarios de flujo o rastro de vida en sus costas. Es un mar muerto. Y la iglesia puede convertirse en eso, en un montón de leprosos o ex leprosos que amontonan comida y que corremos el riesgo de la entropía, del estancamiento y además del mal olor del agua estancada. ¿Saben dónde hay más mal olor? Donde el agua está quieta. ¿Saben dónde hay más chismerío? Cuando no estamos haciendo nada, cuando no estamos predicando, cuando no estamos saliendo, cuando no hay visión. Entonces somos como un mar muerto, escondiendo comida. ¡Ay, qué palabra Dios nos trajo el domingo! ¿Qué vas a hacer el lunes con esa palabra que Dios te dio el domingo? Cuando tú escondes comida, te encalleces espiritualmente. No tienes salida. Ustedes han visto que la gente, las personas somos como las esponjas. Las pones debajo del agua y se satura. Y después la puedes poner todo el día debajo del agua y ya no absorbe más. Para que la esponja absorba más, ¿qué hay que hacer? Estrujarla, estrujando, sirviendo. Es la única forma de recuperar tu capacidad de absorción. Dice, Señor, di todo, no puedo más. Oigan, cuando te sientas deprimido, ve a ayudar a alguien que está triste. Van a ver cómo resulta. Pero tú dices, ¿cómo voy a ayudarlo? Y yo, no morimos los dos. No. Cuando estás triste, busca a alguien que esté triste. Dile, te quiero bendecir. Vas a ver cómo al estrujarte lo poquito que te queda y se lo das a esa persona, recuperas tu capacidad de absorción y el flujo del Espíritu viene. Pero si esconde comida, si esconde porque dices que no tengo, haces que la cosecha no venga en tu vida. Es un principio espiritual. Es como aquel que dice, conté la plata y no voy a diezmar. ¿Cómo voy a diezmar? Encima que no tengo que sacar el 10%. Entonces, cuando haces eso, te cierras a lo que Dios quiere hacer y menos te va a quedar. Tienes que entender que tienes que dar para recibir. Es el principio del reino de Dios. Estrujarte, dar lo que tienes. Y yo sé que muchos dicen, pero ¿qué voy a dar si mi vida no está en santidad? Si los santos nada más predicaran. Yo no estaría acá, ustedes no estarían acá y no me miren con esa cara de hipócrita porque tampoco estarían acá. Porque dicen, no me miren con cara de Heidi. Alguna me mira con cara de Heidi diciendo, ay, ¿en serio no es santo como yo? No. Y necesitábamos hipócritas en esta iglesia, así que bienvenida. Pero yo entendí que si quiero recibir, tengo que dar. Si no, empezamos a oler mal. Tienes que dar, tienes que bendecir. Cuando te sientas enfermo, ve y sana a un enfermo. Cuando te sientas triste, ora por alguien que esté más deprimido. Siempre hay alguien más deprimido que tú, te lo aseguro. Siempre. Cuando te sientas que no tienes dinero, dile, vamos a hacer una cosa. Vamos a sembrar a alguien que hoy no tiene para comer. Pero si nosotros no tenemos para pagar la luz, sí, pero hay alguien que hoy no tiene pan, vamos a bendecirlo. Y cuando bendices, te estrujas y viene la bendición y la prosperidad y Dios te va a dar. Dios te va a bendecir. ¿Lo creen, sí o no? Pero tienes que dar. Quitar los callos de la mente. Voy a terminar con esto. Entonces, después de amontonar comida, los muchachos dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy
es día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos a que amanezca, vamos a sentirnos culpables porque se van a seguir comiendo los hijos. ¿Por qué no vamos y damos aviso? Si esta declaración fuese dada hoy en tu hogar, ¿cuántos de nosotros hemos sido pesado en balanza y hallado faltos? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido bendiciones y no las compartimos? ¿Cuántos de ustedes terminaron un domingo aquí y les ardía el corazón por ir a la casa de alguien que no tiene a Cristo y decirle, ¿sabe qué predicó el pastor? O alguien que está apartado y transmitirle las bendiciones? Porque dicen, no puedo esperar hasta el lunes. Tengo tanto para dar. He recibido tanto. Hoy es día de buenas noticias. ¿Es día de buenas noticias, sí o no? Y no las estamos dando a conocer. Tenemos que darla a conocer. Hoy es día de buenas noticias y no estamos haciendo bien. Y no me digas, lo que pasa es que yo tengo un llamado y estoy esperando la reconfirmación. Por Dios, ese cuento de la voluntad de Dios ha dejado paralíticos a tantos ministros. Parálisis espiritual, esperando el reconocimiento para después empezar. Estoy esperando que me llamen. Empieza a ser, eres pastor, pastorea. Eres evangelista, evangeliza. Eres profeta, profetiza. Haz algo por Dios, por las almas perdidas, y luego vendrá el reconocimiento. Luego los hombres nos daremos cuenta de lo que Dios puso en ti. Pero empieza a hacer algo, porque de otro modo te vas a quedar paralizado, con maná infestado, como mar muerto y como una esponja tan llena de agua que ya no puede recibir más. Y ovejas, iglesia, Grey, ejército, es nuestra responsabilidad decir, hoy en River Church, en Anaheim, es día de buenas noticias y las tenemos que dar a conocer. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Digan amén. El profeta había dicho, Eliseo dijo, esto es lo que va a ocurrir. Mañana habrá tanta prosperidad. El profeta no tenía luz que Dios utilizaría 4 leprosos, pero suelta una palabra 24 horas antes y dice, mañana habrá tanta bendición aquí, tanta bendición que se va a vender la cebada, la harina, se va a vender por 1 centavo mañana a estas horas de tanta comida que va a haber. Se lo dijo al rey el profeta. Dijo, va a haber tanta bendición. ¿Y cómo? Si la gente se está comiendo los hijos, le dijo el rey de Samaria. Pero el profeta dijo, tranquilo, Dios me dice que mañana habrá tanta prosperidad que no la van a poder contar. Y la Biblia dice que el rey, al enterarse de la noticia que trajeron los leprosos, que estaba lleno de comida y que los enemigos se habían ido, le dijo a su príncipe, que era el incrédulo, le dijo, ponte en la puerta, abre la puerta para que el pueblo salga a buscar comida. Así que el príncipe fue a abrir la puerta y el pueblo lo atropelló y murió, conforme lo había dicho el varón de Dios. Aconteció de la manera que el varón de Dios le había hablado al rey, diciendo, se va a vender la cebada y la harina. Y el príncipe que había respondido al varón de Dios diciendo, si Dios abriera la ventana de los cielos, ni aún así va a suceder esto. Él le dijo, lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Porque dudó que Dios había abierto las ventanas de los cielos. La incredulidad atenta contra Dios. Y Dios le ha dicho a este pueblo,